Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar el declive de los polinizadores. Hablamos con Ainhoa Magrach. Un paseo por un campo florido en primavera nos permite notar el bullicio de pequeños visitantes alados que se mueven de un lado para otro, posándose en distintas flores. En cada parada se afanan en recolectar el polen o sorber el néctar azucarado que algunas flores les ofrecen. Cuando un abejorro de brillante pelaje negro y amarillo se posa en una flor, se sumerge entre los estambres y recolecta el polen con sus patas peludas. Es un trabajo concienzudo, durante el cual no solamente acumula el manjar en sus patas, sino que todo su cuerpo acaba impregnado por una lluvia de granos de polen. Cuando termina su tarea, el abejorro levanta el vuelo y visita otra flor. Allí, mientras recolecta más polen, la flor recibe algunos de esos granos ajenos que impregnan el cuerpo del abejorro y con ellos fecunda sus óvulos escondidos. Así funciona la naturaleza, y si faltan polinizadores, las plantas y todos los seres vivos que de ellas dependemos sufrimos las consecuencias. Según los datos más recientes, las poblaciones de estos animales están descendiendo en muchos lugares. ¿Cómo podemos luchar contra el declive de los polinizadores? La investigadora Ainhoa Magrach nos lo explica hoy aquí, en Hablando con Científicos. Hablamos con Ainhoa Magrach. Es investigadora en el Centro Vasco para el Cambio Climático y estudia los problemas que surgen de la pérdida de polinizadores. Y ahora nos explicará de qué va. Bueno, ante todo un saludo, Ainhoa. Muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme. Hablamos de polinizadores. Yo creo que deberíamos empezar por ahí, ¿no? Definir cuáles son, antes de entrar en el problema de qué está ocurriendo con ellos. Polinizadores hay muchos. Sí, cuando hablamos de polinizadores o cuando yo le digo a alguien que trabajo con polinizadores, muchas veces me dicen, pues conozco a alguien que tiene abejas de la miel, ¿no? Que es apicultor o algo así. Y es porque tenemos una visión bastante sesgada de lo que son los polinizadores, ¿no? Siempre nos viene a la cabeza esta abeja de la miel, pero esta es solo una de las especies de abejas que hay, ¿no? En el mundo hay unas 20.000 especies de abejas, esto es el doble que especies de aves, por ejemplo. Y solo en la península ibérica tenemos unas 1.200 especies de abejas diferentes, ¿no? Esta abeja de la miel sería solo una de estas 1.200. Pero además de abejas tenemos muchos otros animales como sírfidos, que son un tipo de moscas, hay escarabajos, mariposas, polillas, un montón de especies de insectos, pero también hay aves como los colibríes, que también pueden ser polinizadores. Hay casos de reptiles también, lagartos que también pueden polinizar, incluso murciélagos. Entonces es un grupo muy, muy diverso, ¿no? Cuando hablamos de polinizadores hablamos de muchas cosas diferentes. Ajá. Bien, dentro de esa diversidad, que es importante, claro, todo eso está interconectado, porque hablamos de polinizar, está interconectado con las plantas y su reproducción, ¿no? O sea que tantos polinizadores y también muchísimas plantas que los necesitan para reproducirse. Exactamente, hay un estudio que analizó, bueno, de todas las plantas con flores que hay en el mundo, pues el 85% de ellas, de las angiospermas, dependen de los polinizadores para producir sus frutos, ¿no? Es decir, al final estos polinizadores también son responsables de que se mantenga la diversidad de plantas que podemos observar, ¿no? Porque sin ellos no podrían reproducirse muchas de ellas.
no solo las plantas silvestres, sino que más del 70% también de los cultivos que consumimos y algunos de los que tienen más vitaminas, minerales, etcétera, dependen de la polinización también por muchos de estos organismos. Últimamente se está produciendo un problema que entiendo que va siendo grave, ¿no? Porque se está reduciendo, por lo menos esas son las noticias que llegan, las poblaciones de polinizadores prácticamente en todo el mundo. ¿Es eso sí? Bueno, donde tenemos datos sí que se ha visto que hay reducciones de las poblaciones de muchas especies. El problema es donde tenemos datos, ¿no? Los datos están muy sesgados y sabemos mucho de lo que está pasando, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, donde sí que se ha demostrado, por ejemplo, estudios de Reino Unido, de Holanda, que ha habido en las últimas décadas una disminución muy importante de las poblaciones de muchas especies, pero la mayor parte del mundo es una zona gris, ¿no? No sabemos qué es lo que está pasando fuera de estas zonas súper estudiadas. Y es muy probable que también se estén observando disminuciones de las especies de polinizadores en estos sitios, porque hay pues, factores como el cambio climático o la pérdida de hábitat que se están dando a nivel global. Bien, o sea que es fundamental recopilar datos, evidentemente, para tener toda la información posible que nos dé cuenta de la magnitud del problema, si es que existe un problema en todas partes o en qué partes existe, antes de poder decidir alguna política que permita pues o bien recuperarlos o bien mantenerlos, en fin, luchar contra esa pérdida. Exacto, y por ahora también dentro de los sitios que están muy estudiados, ¿no? Que comentábamos que son sobre todo Europa y Estados Unidos, hay hábitats que están mucho más afectados, ¿no? Por ejemplo, donde se observan mayores pérdidas de las poblaciones de polinizadores, al final son en las zonas agrícolas, donde pues, es donde se da una mayor destrucción de hábitat, donde además se utilizan compuestos agroquímicos, ¿no? Pesticidas, herbicidas que afectan a estos polinizadores, y ahí es donde estamos observando que hay mayores disminuciones de estas poblaciones. En zonas protegidas que están más alejadas de todos estos impactos, se ve que algunas poblaciones de polinizadores se mantienen en el tiempo, ¿no? Hay datos de Cazorla, ¿no? Que tomados por Carlos Herrera durante varias décadas, que ha observado que en algunas de estas zonas se mantienen muchas especies de polinizadores, lo cual nos da como un poco un rayo de esperanza, ¿no? Que esas zonas agrícolas y esas zonas donde estamos perdiendo muchos polinizadores, si les volvemos a dejar un hábitat, reducimos la cantidad de pesticidas que utilizamos, pues puede que vuelvan a colonizar estas zonas desde esas zonas protegidas. Bueno, hablamos de pérdida de polinizadores, pero eso lógicamente tiene consecuencias y las consecuencias van incluso más allá de lo que es la propia pérdida de biodiversidad. Son consecuencias que pueden tener un impacto económico en nuestra propia sociedad, ¿no? Exacto, porque como te comentaba, más del 70% de nuestros cultivos dependen de estos polinizadores. Entonces, la productividad puede disminuir si desaparecen muchas de estas poblaciones que nos dan la polinización. Vosotros hacéis investigaciones, lógicamente, en este campo, ¿no? ¿Cómo se organiza una investigación de este tipo para valorar la población de polinizadores y su evolución en el tiempo? Pues, por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos trabajando en una zona en el País Vasco, es el Parque Natural de Gorbea, que está entre Vizcaya y Álava. Y llevamos ya 5 años estudiando allí las poblaciones de polinizadores y las plantas con las que se relacionan, ¿no? Y esperamos seguir al menos otros 5 años más, o tener una base de al menos 10 años para poder ver si existen cambios en las poblaciones de algunos de estos polinizadores. Y lo que hacemos es, al final, los polinizadores emergen en diferentes momentos de la época de floración, digamos, ¿no? Más o menos en esta zona, que estamos hablando de una zona de montaña, pues empiezan sobre marzo o abril y están hasta agosto o septiembre. Entonces, durante este tiempo, más o menos cada 2 semanas, vamos al campo
y muestreamos diferentes zonas que tenemos seleccionadas en el parque y va observando pues los polinizadores que vemos y las plantas de las que se están alimentando, ¿no? De las plantas que están polinizando. O sea que tomáis nota de los polinizadores que existen en un momento dado, en un lugar, de las distintas especies y de las plantas que polinizan. Imagino que de todo eso tomáis nota para después hacer un seguimiento de la evolución de todas esas especies. Exacto, en cada uno de estos sitios marcamos muchas de estas plantas para ver cuántas flores tenían, cuántas visitas han recibido y finalmente cuántos frutos se producen, cuántas semillas se producen, el peso de estas semillas, si germinan o no, su viabilidad, ¿no? Vamos, diferentes cosas. ¿Qué polinizadores hay por ahí? O sea, me has mencionado algunos en general, ¿no? Pero en particular entiendo que cada ecosistema tendrá su propia población de polinizadores, ¿no? Con lo cual habría que estudiar distintos ecosistemas para ver realmente la evolución global o la evolución particular de una especie determinada. Sí, por ejemplo, nosotros estamos en el norte de España, donde hay más especies de abejorros, ¿no? Porque al final los abejorros son más grandes y toleran mejor condiciones un poco más frías que en el sur. Y además estamos en una zona de montaña. Entonces lo que tenemos son, al menos por ahora que hayamos observado, tenemos 9 especies diferentes de abejorros. Hay varios que son mucho más abundantes que otros. Y luego tenemos muchas especies de abejas solitarias silvestres, pero también tenemos muchas especies de dípteros, ¿no? Como moscas, sírfidos y otro tipo de dípteros, porque en estas zonas de montaña altas, donde hace frío, pues la importancia de este tipo de polinizadores moscas pues es más importante. ¿Cada especie se dedica a una planta o en general, digamos, le dan a todo? No, la verdad es que vemos un poco que le dan a todo, aunque hay casos un poco más especializados. En general, las flores que tenemos esto es una zona de montaña con praderas, con las típicas flores que vemos en las praderas, ¿no? Dientes de león, margaritas, bueno, diferentes flores así abiertas que permiten que muchas especies de polinizadores entren en estas flores, ¿no? Porque no tienen ningún tipo de restricción. Pero luego hay otras especies que tenemos, como por ejemplo pues, Vicia pineraica, que es una flor que tiene está más cerrada y que necesita más fuerza un polinizador para poder meter la cabeza dentro. Y aquí vemos pues, especies más grandes, como especies de abejorros como Bombus pascorum, que tienen lenguas más largas, que son las que polinizan principalmente estas especies de plantas. A mí me llamó la atención en una ocasión, bueno, yo tengo un pequeño huerto en el que me entretengo de vez en cuando, ¿no? Y planto tomates y comprendí que no es tan fácil el asunto de convertirse en agricultor aficionado, ¿no? Y sacar productos. Pero me llamó mucho la atención de que algunas plantas de tomates pues, no daban frutos, sin embargo las plantas estaban frondosas. Y leí que los abejorros eran fundamentales para la polinización, incluso que se utilizaban, digamos, abejorros en ciertos centros de producción de tomates precisamente para favorecer esa polinización, aunque esa introducción fuera artificial. Eso es habitual, o sea, ¿se utilizan polinizadores, digamos, a la carta para mejorar un cultivo? Sí, como polinizadores manejados solemos tener bueno, la abeja de la miel, que ya hemos comentado antes, las típicas colmenas, pero también colmenas de abejorros, porque el caso del tomate que estabas comentando, para que el polen salga necesita como una especie de movimiento, ¿no? Se dice en inglés buzz pollination, la verdad que no sé cómo se dice en español, pero básicamente las abejas, los abejorros que son grandes, son capaces como de mover esta flor y hacer que salga el polen. Y otras especies más pequeñas no son capaces de hacerlo. O sea, que las tienen que hacer vibrar para que suelten el polen, ¿no? Sí, eso, lo hacen como vibrar, eso es. Entonces, para tomates, para pimientos, para este tipo de cultivos sí que se suelen usar más abejorros. Y luego se está investigando con manejar otro tipo de especies, como especies de abejas osmia, pero bueno, en general las dos más utilizadas son los abejorros, Bombus terrestris y la abeja de la miel.
Esto ya nos lleva a un campo que digamos, es por lo menos controvertido en ciertos aspectos, digo yo. Porque, por un lado, tenemos una necesidad de polinizadores, digamos, silvestres, que, según las investigaciones en esos sitios donde se estudian, están en declive algunas de las poblaciones. Por otro lado, introducimos polinizadores que benefician ciertos cultivos. Todo esto puede desequilibrar de alguna manera también un ecosistema, ¿no? Sí, de hecho, nosotros hemos hecho estudios en Doñana donde el impacto que tenían las colmenas de abejas de la miel sobre las poblaciones de polinizadores silvestres que hay en zonas naturales y sobre las plantas silvestres que hay ahí también. Y lo que encontrábamos es que las abejas de la miel, que son muy numerosas, ¿no? En una colmena hay cientos de miles de abejas trabajadoras que salen a buscar alimentos, son muy efectivas en encontrar este alimento. Además, son capaces de comunicarse unas con otras para decir dónde está ese alimento, entonces lo encuentran muy rápidamente y acaban con muchos de los recursos. Lo que encontrábamos es que competían con los polinizadores silvestres y de alguna manera les desplazaban y estos polinizadores silvestres acababan cambiando las plantas de las que se estaban alimentando. Las abejas de la miel monopolizaban los recursos más abundantes, que probablemente también sean los más nutritivos, y empujaban a estos otros polinizadores a que se alimentaran de plantas menos abundantes y pues, probablemente menos nutritivas también. Y lo que encontrábamos también es que esto tampoco era bueno para las especies de plantas, porque el ser visitados únicamente por abejas de la miel que realizan muchas visitas y que en muchos casos también pueden hacer visitas dentro de la misma planta, ¿no? Entre flores de la misma planta, ¿no? Trayendo polen de la misma planta, pues llevaba a que el número de semillas que producían estas plantas también era menor cuando había más abejas de la miel. Es decir, que efectivamente el utilizar estas abejas de la miel en agricultura pues tiene un impacto negativo para las poblaciones de polinizadores silvestres, porque al final tú cuando pones una colmena en un cultivo no puedes asegurar que esas abejas se centren solo en el cultivo. Van a visitar todo alrededor y su área de campeo, digamos, es bastante grande. Pueden volar hasta 1,5 km, 2 km desde su colmena, con lo cual sus impactos son en un área bastante grande. En algunos casos se puede dar la posibilidad de que utilizar estos polinizadores criados expresamente para polinizar un cultivo no sean, digamos, autóctonos o polinizadores de la zona y por lo tanto no solo desplacen a las especies, digamos, habituales del lugar, sino que incluso las depreden o acaben con ellas y cambien todo el ecosistema. Bueno, algo que se está observando en este sentido son unos estudios que han hecho en Doñana, en el equipo de Nacho Bartomeus, que estos abejorros que estábamos comentando antes, que se traen para, por ejemplo, tomates, en el caso de Huelva se traen para las fresas también, pues en muchos casos se compran estas colmenas y vienen, por ejemplo, del norte de Europa, donde dentro de las especies, ¿no? Hay subespecies diferentes de muchas de esas especies. Entonces, se están trayendo subespecies que no son nativas de esta zona. Y lo que han estado observando es que hay hibridación entre la subespecie local y esta subespecie traída de otro sitio, ¿no? Entonces, se están reproduciendo entre ellas las especies manejadas que vienen de fuera y las locales. Y esto puede tener impactos pues, porque podemos al final erosionar o hacer que se pierda mucha de la diversidad genética local que tenemos en estas subespecies locales. Sí, has mencionado a Ignasi Bartomeus, que lo hemos entrevistado hace tiempo también aquí y nos habló de estas cosas, pero yo creo que conviene incidir, ¿no? Hablamos de pérdida de polinizadores. Decías que dependiendo de la cantidad de datos que se tengan de un lugar, pues se puede cuantificar si se están perdiendo o no se están perdiendo las poblaciones. Pero una vez que estamos en un lugar, que ese lugar tiene determinados cultivos, ¿qué se puede hacer para mantener la población de polinizadores o por lo menos para evitar que se deteriore? Porque entiendo que
si uno planta solo tomates, habrá polinizadores que no los visiten porque no son su planta habitual y por lo tanto le estás quitando un terreno donde a lo mejor sí había flores silvestres y demás de las que se alimentaban. Por lo tanto, estás incidiendo en todo eso. ¿Qué se puede hacer? Exacto, pues en las zonas agrícolas se pueden mantener los márgenes de los cultivos o otras zonas que crezcan de manera natural, pues muchas de estas plantas que son las mal llamadas malas hierbas, ¿no? Que a mí es una palabra que no me gusta nada. Muchas de estas malas hierbas son plantas con flores que son muy atractivas para estos polinizadores. Entonces se puede dejar zonas no productivas donde haya flores. Además, los polinizadores, las abejas, por ejemplo, tienen diferentes zonas donde nidifican, ¿no? Hay algunas abejas, por ejemplo, abejas carpinteras, que les gusta anidar en la madera, ¿no? Igual en zonas con troncos muertos o madera que está en el suelo, pues son zonas buenas para que aniden. Otras anidan en el suelo. Entonces, los tratamientos que se hagan de mover el suelo en las zonas agrícolas, pues podrían tener en cuenta los momentos en los que están anidando estas especies y que tengan que emerger los juveniles, ¿no? Se puede reducir el uso de agroquímicos, ¿no? En muchos casos se usan pesticidas por si acaso antes de tener ningún problema, ¿no? Ahora cada vez más se está yendo hacia el manejo integrado, donde se empiezan a usar pesticidas una vez que verdaderamente se ha visto un problema, ¿no? Versus a usarlos por si acaso. Y también reducir el número de la cantidad de herbicidas que se usan, ¿no? Porque se ha demostrado que aunque los herbicidas igual no tienen un impacto letal directo sobre los polinizadores, ¿no? Porque no están pensados para matar insectos, sino que están pensados para matar a las plantas, sí que se han observado que tienen efectos subletales, que les afectan a sus capacidades cognitivas, que además un polinizador que ha sido afectado por el herbicida luego va a sufrir más los impactos de los pesticidas. Bueno, hay muchas sinergias y muchas cosas que pasan a la vez, pero reduciendo el número de agroquímicos, dejando zonas no productivas con flores y zonas para que puedan nidificar, pues sería una manera de mantener estas poblaciones de polinizadores. O sea que por cada campo o por cada X hectáreas de cultivo dejar ahí un trozo sin cultivar simplemente para esto, para favorecer a los polinizadores. Eso es. ¿O hay que hacer algo más? Hay que hacer en ese trozo, digamos, si dices que anidan en madera, aportar una madera muerta para favorecer eso. Es decir, se puede ir más lejos todavía. Se puede ir más lejos, sí, se pueden colocar estos hoteles de insectos que hay por ahí, que tienen cañas para que aniden diferentes especies, se puede dejar madera muerta, pero en general no haciendo nada y dejando que la naturaleza siga su curso, casi que podemos hacerlo todo, ¿no? En zonas que han sido muy degradadas, donde se ha usado mucha cantidad de herbicida y donde se ha movido mucho el suelo de manera que no hay un banco de semillas potente en el suelo, ahí sí que también se pueden plantar plantas, ¿no? Hay mezclas de semillas que se pueden plantar para que haya una diversidad de plantas, ¿no? La cantidad de datos que se van recogiendo, los estudios que se van haciendo, dijiste que dependía de las zonas. Hay zonas donde lógicamente es más fácil o es posible, digamos, hacer esos estudios, y otras entiendo que cuando uno se mete en una selva tropical, ahí es más difícil incluso cuantificar la cantidad de insectos y plantas sin centrarse lógicamente solo en polinizadores, ¿no? Pero claro, el hecho de tener datos de las zonas, digamos, que están naturalmente más, no voy a decir deterioradas, pero sí cambiadas, a lo mejor nos puede dar una visión un poco extraña de la realidad, ¿no? Comparado con otras zonas donde no hay cultivos, por ejemplo, ¿no? Sí, pero bueno, donde no hay cultivos es cada vez menor, ¿no? Porque ahora mismo como más del 40% de la superficie terrestre que no tiene hielo está usada para agricultura, ¿no? O sea, la agricultura es el principal determinante de la pérdida de hábitat a nivel global. Entonces, zonas sin cultivos o sin algún tipo de uso agrícola en zonas terrestres, pues cada vez son más raras, ¿no? Siempre hay algo alrededor. Y sí que es verdad que
que en muchas zonas, por ejemplo, tropicales, ¿no? Pues todavía queda mucho de estudiar. Uno de los problemas que tenemos también es la falta de conocimientos taxonómicos, ¿no? Al final, el saber qué está pasando con las especies de polinizadores requiere que seas capaz de identificar a esas especies, saber quién es esta especie y cuántos individuos hay de esta especie, ¿no? Y en muchos casos no sabemos quién es esa especie, ¿no? Nos está pasando aquí, en España, sin ir más lejos, que es un sitio hiperestudiado, donde, pues eso, en el equipo también de Bartomeus que comentábamos antes, hace un par de años descubrieron una especie nueva en Doñana, que también debe ser uno de los sitios más estudiados de España, ¿no? Es decir, nos queda muchísimo por saber. Nosotras estamos trabajando ahora mismo en este parque en Gorbea que te comentaba, y hasta ahora no había prácticamente estudios de polinizadores en esta zona. Y tenemos algunos especímenes que, bueno, estamos hablando ahora con unos taxónomos, porque se cree que igual es una especie que tampoco ha sido descrita la que tenemos ahí, ¿no? Entonces, si nos está pasando esto en sitios tan estudiados, ¿no? Y donde hay tanta gente estudiando polinizadores como el caso de España, pues en esas zonas tropicales, imagínate, ¿no? De acuerdo, Ainhoa. Nos tomamos un pequeño descanso y volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Y Radio Ciencia Es. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Ainhoa Magrach, que es investigadora en el Centro Vasco para el Cambio Climático. Allí investiga sobre los efectos de la pérdida de polinizadores. Ainhoa, bueno, has hablado de como medidas para combatir el descenso de polinizadores, pues la creación de esos hábitats especiales entre cultivos para favorecer su reproducción, o la reducción del uso de pesticidas, un problema que puede ser un problema grave para todos ellos. En cuanto a los pesticidas, ¿hay algunos que puedan afectar, digamos, a ciertas plagas, pero respetar a ciertos polinizadores, o a eso no hemos llegado? Yo creo que a eso no hemos llegado. A lo que sí hemos llegado, al menos en la Unión Europea, es a prohibir algunos que se ha visto que tienen un impacto muy fuerte sobre los polinizadores, como el caso de los neonicotinoides. Pero al final creo que es muy difícil que seas capaz de crear un pesticida que pueda afectar solo a una especie y no a otra que está volando al lado, ¿no? Al final es prácticamente imposible, diría yo, el tener un pesticida que sea tan específico, ¿no? Entonces, el control tiene que estar en la cantidad que se utiliza, el momento en el que se utiliza y la manera en que se hace. Sí, porque al final se hace un pan con unas tortas, ¿no? O sea, se evita una plaga, pero como matas los polinizadores, luego no tienes frutos. Sí, eso es. Lo que sí se ha demostrado también es que eh, muchas de estas plagas, ¿no? Pues insectos que están teniendo impactos negativos en estos cultivos son consumidos por especies de aves, ¿no?
que es otro servicio ecosistémico, ¿no? Es de control de plagas que hacen muchas especies de aves. El problema que tenemos es que en estas zonas agrícolas donde se ha fomentado tanto la parte productiva y se ha ido destrozando y erosionando todos estos hábitats naturales, pues no están ya muchas de estas especies de aves, ¿no? Pues sus poblaciones también han disminuido mucho y entonces también está disminuyendo ese servicio de control de plagas que nos dan. Claro, la verdad es que es un problema muy diverso, ¿no? Se puede atacar desde muchos puntos de vista. Hablábamos de cultivos, los cultivos pueden ser o bien monocultivos, o sea, todo tomates, ¿no? Podemos decir, o se pueden alternar diversos cultivos que de alguna manera necesiten distintos polinizadores y permitan que la existencia de estos mismos. Eso sería interesante, ¿no? Sí, sobre todo porque, por ejemplo, los diferentes cultivos tienen diferentes fenologías, ¿no? Que fenología es el momento en el que está floreciendo el cultivo, ¿no? Entonces, hay cultivos pues como la colza, por ejemplo, ¿no? Que es uno de estos que es de floración masiva porque todas las plantas florecen más o menos de manera sincrónica y dura como una semana la floración y luego ya desaparecen las flores y por tanto desaparecen los recursos para esos polinizadores, ¿no? Está bien tener otro cultivo que florezca después o antes de esta colza para tener, pues eso, de manera asincrónica en el paisaje plantas que estén floreciendo en diferentes momentos. Por ejemplo, nosotros hace un año tuvimos acceso a una base de datos que hay del Ministerio de Agricultura que se llama ESIRCES, bueno, la encuesta de superficies y rendimientos de cultivos en España y básicamente hay cuadrículas de 1 por 1 kilómetros que están distribuidas por todo el país y ahí lo que se mide es pues, qué cultivos hay, qué superficie están ocupando y cuál es su productividad. Y hay datos desde los años 90 o algo así. Entonces nosotros analizamos esta base de datos e intentamos entender cuáles eran las zonas más productivas, ¿no? Dónde producían más los cultivos. Y lo que vimos es que las zonas más productivas eran aquellas donde había una mayor diversidad de cultivos, o sea, no zonas donde había monocultivos, sino zonas donde había diferentes cosas plantadas en la misma zona y además donde los cultivos estaban en parcelas más pequeñas. O sea, un poco lo contrario de lo que se está fomentando, que son parcelas grandes y de un único cultivo, ¿no? Lo que vimos es que la productividad era mayor en las parcelas pequeñas y donde había diferentes cultivos en el paisaje. Tenemos entonces ya las ideas más o menos claras respecto a lo que, no solo lo que está ocurriendo, sino lo que se debe hacer. Pero lógicamente dentro del se debe hacer, y ahora lo estás comentando, ¿no? Esas bases de datos se elaboran evidentemente porque existe una investigación, existe un, podemos decir, monitoreo, es decir, personas dedicadas a investigar todos estos problemas para recoger esos datos y que luego se puedan utilizar o bien para mejorar cultivos y mejorar producciones o bien para ir conociendo cómo va evolucionando, digamos, un ecosistema. Así que ahí es importante la investigación y eso. ¿Cómo vas? ¿Va mejorando? ¿Se va ampliando? ¿Vosotros tenéis, digamos, facilidades para investigar? Sí, en este caso, esos datos, por ejemplo, no serían de investigación per se, sino que son unos datos que toma el ministerio pues, para su propio interés. Entonces, yo creo que lo interesante es que muchos de estos datos que tienen los ministerios o las comunidades autónomas, etcétera, que sean accesibles, ¿no? Que podamos utilizarlos para los investigadores para poder analizar patrones, ¿no? Como es este caso donde vimos esta productividad y cómo era diferente al patrón que se sigue ahora, ¿no? Lo que tenemos que hacer también es intentar colaborar entre diferentes tipos de investigadores, ¿no? Nosotros somos ecólogos, entonces nos hemos centrado desde el punto de vista ecológico en qué es lo que determina la productividad, pero luego está la parte social, ¿no? Que hay que meter ahí para intentar entender el problema del todo.
Entonces, yo te puedo decir que tener parcelas de cultivo más pequeñas y zonas más diversas es bueno para la productividad, pero desde el punto de vista de la persona que se dedica a la agricultura, eso requiere que tengas maquinaria diferente para esos diferentes cultivos, igual tiene costes mayores por ese caso. Entonces, lo que sería interesante es que si hay políticas para ayudar a este sector primario que es tan importante, pues que se den basadas en evidencias científicas, ¿no? Entonces, si hemos encontrado que la productividad es mayor en estas parcelas pequeñas y en zonas diversas, pues igual tenemos que dar subvenciones para intentar que todo el mundo tenga acceso a diferente tipo de maquinaria o conocimientos para tener diferentes tipos de cultivos y no fomentar de alguna manera estos monocultivos gigantes de una sola cosa, ¿no? Que no solo hemos visto que es malo para la productividad, sino que es que si hay un evento extremo, una plaga, un evento climático extremo que afecte a un tipo de cultivo más, si has puesto, como dicen, ¿no?, todos tus huevos en la misma cesta, hemos visto que es malo para la productividad. Bien, has mencionado otro aspecto importantísimo, ¿no? El clima está cambiando, tenemos el cambio climático ya aquí y todo eso afecta naturalmente a todos los ecosistemas, tanto a los cultivos como a los polinizadores como a la biodiversidad en general. En ese sentido, ¿estáis notando cambios interesantes e importantes? Nosotros, como te comento, llevamos 5 años trabajando en este sitio y por ahora las condiciones climatológicas no han cambiado tanto en este tiempo como para poder adelantar nada. En el sur de España, donde trabajaba yo antes en Doñana, sí que ha habido varias sequías en los últimos años y sí que se ha visto que han disminuido algo las poblaciones ahí como consecuencia de esa sequía. Por ahora en el norte no es algo que estemos observando tanto, pero por eso es importante que sigamos monitorizando, porque las condiciones seguirán cambiando, ¿no? Bien, o sea que tenemos ese punto de investigación que conviene ir desarrollando cada vez más, porque al fin y al cabo, tú lo has dicho, o sea, un periodo de 5 años es un periodo muy corto para detectar esas cosas, haría falta muchísimo más tiempo para ir concretando los efectos de un cambio, por ejemplo, en el clima, que requiere muchos años de por medio. Em, eh, pero además yo creo que hace falta una labor también de educación, ¿no? Muchas veces recibimos noticias que son noticias alarmistas. Están desapareciendo las abejas en todo el mundo. Nos vamos a quedar sin comida porque no va a haber polinizadores. Bueno, yo creo que las cosas hay que decirlas en su justa medida, ¿no? Y sí, avisar o bien decir en qué podemos mejorar, pero ser alarmistas así gratuitamente tampoco es bueno. La educación es importante. Sí, bueno, ahí hay todo un debate sobre cómo hacer pasar el mensaje, ¿no? Al final, sí que es verdad que hay una saturación, ¿no? Las personas cuando recibimos muchísimos mensajes negativos, al final como que acabas pasando porque no puedes vivir si te estás preocupando cada día por todos los mensajes negativos que recibes, ¿no? Em, el caso del cambio climático es uno, ¿no? Donde el catastrofismo pues muchas veces no funciona y no cala en la sociedad y verdaderamente necesitamos más educación. Em, Cada vez más los investigadores salimos, ¿no? Y cada vez más es parte de nuestro trabajo el hacer divulgación, hacer charlas, ir a colegios, hablar con los chavales. Yo cada vez más hago esto, pero también es verdad que me doy cuenta que en la mayoría de charlas que doy hay gente que está muy interesada, pero son gente que ya en muchos casos sabe de qué estoy hablando, ¿no? O sea, lo que es muy difícil es acceder a personas que tienen pues un conocimiento
sesgado o que, por ejemplo, que son negacionistas del cambio climático o negacionistas de la pérdida de biodiversidad. Es muy difícil que yo tenga acceso a esas personas porque muy probablemente no van a ir a las charlas que damos, ¿no? Entonces, sería ideal que se diera más espacio a científicos, a investigadores en los medios de comunicación generalistas, donde creo que hemos dejado que ese espacio lo tomen pues, gente que igual no tiene esa formación científica, ¿no? Sí, bueno, y además hay que comunicar de manera que las personas que te escuchan te entiendan y se interesen. Muchas veces esos negacionistas son unos expertos en comunicación comparado con muchos científicos, con lo cual tienen un mayor poder para llegar a las personas que esas otras personas o vosotros que sois los que realmente tenéis los datos. Sí, sí, eso es totalmente cierto. O sea, los investigadores en general no nos caracterizamos muchas veces por nuestra facilidad de palabra para hablar con el público más general, porque verdaderamente no es parte de nuestra formación, ¿no? O sea, si lo hacemos porque o sentimos la responsabilidad de hacerlo o nos apetece, pero sí que es verdad que no solemos tener acceso a una formación para hacer este tipo de presentaciones. Lo que creo que sería necesario, ahora que hablabas de que tenemos acceso a los datos, es que creo que lo que falta en muchos casos es una educación de interpretación básica de datos, ¿no? Cómo saber que una noticia que estás leyendo es verdadera o falsa, o cómo interpretar datos, ¿no? Al final son datos lo que recibimos todos los días, pero alguien los ha interpretado por ti. Muchas veces están mal interpretados, ¿no? Entonces, creo que nos falta un poco el detectar esto no me cuadra o quiero ver los datos para ver si verdaderamente esto que me estás diciendo es verdad, ¿no? Nos pasa con los políticos todos los días y nos pasa con muchos programas en los medios de comunicación, y creo que eso debería ser una parte fundamental de la educación de los niños, ¿no? El cómo interpretar datos. Sí, pero para eso es lo que decías, hay que hacer muchas visitas a colegios, aún a riesgo de que los que te escuchen sean precisamente los ya convencidos. y lo que conviene es convencer a los que discrepan porque están informados, digamos, por otros medios que no son tan fiables quizás en algunos casos, ¿no? Esa labor de educación o de acercamiento del científico a la enseñanza. Y cuando hablo de la enseñanza, hablo no solo de la enseñanza en secundaria, sino enseñanza primaria. O sea, yo creo que hay que visitar los colegios. Sí, sí, exactamente, pero más que visitarlos, yo creo que debería ser parte fundamental del currículum, ¿no? Esta interpretación de los datos, y sobre todo una cosa que a mí más me sorprende siempre es que en muchas ocasiones, ¿no? Cuando hay alguien hablando de alguno de estos temas, y lo hemos visto también con la pandemia, en la televisión, en todos los medios de comunicación, es que la gente tiene una opinión. Y muchas de estas cosas no son opiniones, es que hay unos datos que indican una cosa, y eso no está abierto a interpretación. En plan, es que a mí me parece, no, pero es que los datos indican otra cosa, no es de opiniones, ¿no? Y yo creo que eso es importante que lo repensemos, ¿no? Que hay cosas que no son opiniones, hay datos y ya está. Ujú. Pero además yo creo que hay que favorecer una visión de futuro, digamos, un poco más optimista, en el sentido de que cuando digo optimista no me refiero a que las cosas vayan a ser maravillosas, sino todo lo contrario, que gracias al conocimiento podemos cambiar las cosas y por lo tanto en nuestras manos está el hacer algo. Porque muchas veces esos mensajes catastrofistas hacen pensar eso de, bueno, ¿qué vamos a hacer si esto ya no tiene remedio, ¿no? Y yo creo que habría que luchar contra eso. Sí, sí, completamente de acuerdo. Yo, de hecho,
cuando suelo dar charlas, es verdad que me toca hablar la mitad de la charla o más sobre aspectos negativos, pues la biodiversidad que estamos perdiendo, las consecuencias que tiene esto, etcétera, etcétera. Pero siempre intento acabar la charla con un punto positivo, ¿no? Es decir, hemos perdido, por ejemplo, poblaciones de polinizadores, pero podemos recuperarlas, ¿no? Por ejemplo, en la península ibérica hemos perdido muchas poblaciones de polinizadores en zonas agrícolas, como te comentaba, pero no hemos perdido ninguna especie. O sea, que sepamos, no se ha extinguido de manera total ninguna especie en la península ibérica. Es decir, todas esas zonas donde hemos perdido poblaciones todavía serían susceptibles de ser recolonizadas por poblaciones de la especie que están en otras zonas, si les damos el hábitat. Y ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Sabemos que necesitan flores, que necesitan sitios donde nidificar y que no les embadurnen de pesticidas. Pues hay muchas cosas que podemos hacer a partir de ahí, ¿no? Entonces, ese es el mensaje, ¿no? Que este es el problema, pero también hay soluciones, o por lo menos posibilidades de mejora, y hacer hincapié ahí en esas soluciones y esas posibilidades de mejora para involucrar a la sociedad. Y cuando hablo de la sociedad me refiero a agricultores, me refiero a industria química que elabora esos pesticidas, me refiero a ayuntamientos y comunidades que permitan elaborar leyes que a lo mejor digan vamos a diversificar los cultivos si es que eso es posible, o dar ayudas a los agricultores. Es decir, todas esas cosas que has ido mencionando a lo largo de la entrevista son importantes remarcarlas, porque al final en nuestras manos está el que las cosas no vayan tan mal, ¿no? Eso es, eso es. Y creo que un buen paso que se está haciendo en este sentido es, por ejemplo, que se acaba de crear ahora la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico, ¿no? Que lo que pretende esta oficina es seleccionar a científicos de diferentes ámbitos y ponerlos en contacto con diferentes personas de diferentes ministerios, ¿no? Que son al final los que toman estas decisiones. Entonces, tener a una persona con conocimientos científicos que les pueda decir, pues esto es lo que dicen las investigaciones, esta es la evidencia científica que existe y las políticas deberían tenerla en cuenta, pues yo creo que es ideal, ¿no? Que estemos conectados y no cada uno en su pequeño rincón. Interesante el tema. Bien, pues el tiempo se nos echa encima y a mí me gusta siempre que habléis de vuestro equipo, ¿no? De cómo funcionáis, quiénes participáis, cómo os organizáis, porque también es importante que nosotros sepamos cómo hacéis vuestro trabajo para que precisamente podamos asumirlo y aprender de él, ¿no? ¿Cómo es? ¿Con qué equipo trabajas? ¿Cómo lo hacéis? Cuéntanos. Éramos poquitos, pero ahora estamos con 3 personas que están realizando la tesis doctoral, ¿no? Doctorandos o investigadores predoctorales. Tenemos un par de investigadores postdoctorales, que son gente que ya ha hecho su tesis doctoral y que tiene más experiencia y que están un poco empezando a buscar sus propios caminos. Y luego tenemos 4 personas que son técnicos de campo, que realizan muchas de las labores de la recogida de datos en el campo. Y entre todos, pues ahí estamos, cogiendo datos, analizándolos, escribiendo los artículos, etcétera. Un artículo científico hay que tener ganas para intentar comprender lo que ahí se dice, porque al fin y al cabo es jerga científica. Mandáis también información a los medios de comunicación para que sea comprensible, digamos, al público general. ¿O eso no entra? Sí, pues no, sí que entra. O sea, dentro de BC3 tenemos la suerte de que tenemos también como un departamento de comunicación que lo lidera Amelia, que es bueno, una profesional fantástica, y ella es la que nos ayuda un poco a traducir, ¿no? De alguna manera esta cosa científica y complicada de leer a algo, a un mensaje un poco que se pueda trasladar a la ciudadanía en general, ¿no? Entonces, muchas veces sí que
para muchos artículos se hacen notas de prensa también. Bueno, y ahora háblame de ti. Como digo siempre, ahí hay dentro de la audiencia algunos estudiantes, alguno de ellos puede estar pensando cuál va a ser su futuro y dedicarse a la investigación, y este es un campo magnífico al que podría dedicarse. Para eso le viene muy bien vuestro ejemplo, ¿no? ¿Cómo llegaste tú ahí? ¿Cómo empezaste a pensar a lo mejor desde los tiempos del colegio que podías ser científica y que te podías dedicar a estos temas? Pues la verdad que en mi caso ha sido un poco, tenía muy claro lo que era la ciencia, ¿no? En mi familia no hay ninguna persona que se haya dedicado a la ciencia, ni nadie que se haya dedicado a la investigación, o sea, no tenía nadie como ejemplo, y la verdad que cuando era pequeña no sabía que existía algo así. Lo que sí es que yo desde pequeña estaba obsesionada con la revista National Geographic, que me la compraban mis padres a veces de segunda mano en mercadillos, y tenía una colección tremenda. Y también era muy fan, obviamente, de Félix Rodríguez de la Fuente. Entonces sabía bueno, que me gustaba la naturaleza y que me gustaba la exploración, ¿no? de nuevos lugares, pero no sabía que eso podía ser una carrera, ni mucho menos, ¿no? Entonces sí que poco a poco sí que supe que quería estudiar biología, y siempre ha sido pues conociendo a alguien, a un profesor que me introdujo en las aves, otro que me introdujo en más los insectos, pues ahí poco a poco he ido al final definiendo un poco mi carrera, pero hasta llegar a donde estoy ahora pues he dado muchos tumbos por la vida, ¿no? Entonces, yo recomiendo muchísimo esta carrera. Sí que, bueno, decir, es una carrera complicada porque hay una falta de recursos bastante grande, entonces hay mucha gente que se quiere dedicar a esto y muchos se quedan fuera, ¿no? Y sería muy bonito dar el mensaje de si quieres puedes, o si trabajas duro lo conseguirás, pero la verdad es que eso es mentira, porque no hay recursos suficientes, particularmente en España, donde el presupuesto para ciencia es bastante bajo, ¿no? Entonces, yo ahora, por ejemplo, estoy en paneles de selección para becas y cosas así, y ves toda la gente que se queda fuera y se te parte el corazón, ¿no? Porque todos o muchos de ellos se lo merecían, y la verdad es que no hay recursos. Pero bueno, aunque es duro, también es verdad que es muy gratificante, sobre todo si tienes una vocación, ¿no? Entonces, yo trabajo, pero estoy trabajando en algo que me encanta, y entonces el trabajo se hace menos duro. Para personas que no lleguen a esos niveles, es decir, a dedicarse a la investigación, pero sí están interesadas en el tema, se están habilitando caminos de comunicación con los científicos, porque si yo voy al campo y observo un insecto, y observo, digamos, un evento de polinización, ¿no? La clásica abeja sobre una flor y demás, y quiero preguntar, quiero consultar, quiero compartir esa información. Hay, digamos, asociaciones intermedias que permitan a estas personas pues ir avanzando en ese conocimiento, o hay que ir a la universidad sí o sí. No, no, para nada. O sea, cada vez más hay más programas como de ciencia ciudadana, ¿no? Y proyectos que involucran a los ciudadanos de a pie en muchos de sus proyectos, ¿no? Que, por ejemplo, les piden que les manden fotos cada vez que vean pues, un insecto polinizador, por ejemplo, ¿no? Y luego lo pueden mandar, por ejemplo, Aranzadi, que es una asociación que hay aquí en Euskadi, pues se está haciendo ahora una campaña de polinizadores. La gente saca una foto, la pone en Twitter, y ellos la identifican, y, bueno, van haciendo así como un poco de, eh, levantar conciencias y ver la importancia de los polinizadores usando lo que los ciudadanos les mandan, ¿no? Y hay muchísimas asociaciones de este tipo en todas partes, donde puedes colaborar también como voluntario, acompañarles a hacer tareas de campo. Aquí también tenemos a Lurgaya, que es otra asociación que se dedica a la custodia del territorio y a restaurar zonas degradadas, y se puede ir de voluntario con ellos. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. No necesariamente tienes que estudiar biología y dedicarte a esto profesionalmente.
Vale, me pasas esos enlaces y los pongo en la página web cuando publique la entrevista, y así, si alguno de los que nos escuchan quiere ponerse en contacto con ellos o participar, que tengan por lo menos esa posibilidad y esa información, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Estupendo, pues nada, aquí nos tenemos que despedir. Hay mucho que hablar sobre este tema y volveremos a hablar en un futuro. Por ahora, pues solo me queda agradecerte de todo corazón estas palabras, que nos enseñes, que sobre todo nos des de alguna manera pues esa información que nos permite decir algo podemos hacer o podemos intentarlo. Aunque la población de polinizadores vaya bajando, pues existen por ahí. La ciencia nos ofrece caminos para, si no revertir totalmente la situación, sí evitar que vaya a peor, ¿no? Y ahí tenemos ejemplos magníficos de recuperación de especies y demás, que creo que son importantes a la hora de demostrar que eso es verdad. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias a Ainhoa Magras por estas magníficas explicaciones, y nada, estás invitada a participar cada vez que quieras para contarnos estas cosas. Perfecto, pues muchísimas gracias a ti por la invitación y por hacer este tipo de programas. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.